Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González de México, y estamos en la sexta semana donde estamos analizando los hechos de los apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Y hoy, 11 de diciembre de 2024, nos toca ver Antioquía en Pisidia, la ciudad principal en el sur de Galacia. Parte 1, la predicación de Pablo. Así que vamos a ver de inmediatamente el tema que nos ocupa. Y déjeme le digo, Perge era una ciudad portuaria en la costa donde la nave de Pafos llegó a tierra firme. Antioquía de Pisidia estaba a unos 220 kilómetros de la costa hacia el norte, y en esta región en general se conocía como Galacia. Y luego Pablo escribió una carta a estas iglesias que está incluida en el Nuevo Testamento. Nosotros ya la conocemos. Ahora, Antioquía de Pisidia estaba también en las montañas a una altitud aproximada de 1100 metros. Y como Pablo menciona en su carta a los Gálatas, que tenía una aflicción en su cuerpo en este tiempo, algunos estudiosos creen, amados hermanos, que Pablo contrajo una enfermedad, tal vez la malaria, mientras vivía en las llanuras costeras bajas de Panfilia, y que debido a eso su grupo continuó en el clima de la montaña más saludable. Y lógicamente que cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 13, del verso 14 al verso 41, que en esta ocasión sí no voy a hacer la lectura que tenemos como base, porque es muy larga. Sin embargo, voy a tomar lo que he leído del pasaje para que nosotros vayamos aprendiendo o viendo realmente qué es lo que habla. Primero déjeme explicarle algo. En la sinagoga de aquel tiempo, un servicio a Dios o un culto, como decimos a veces, seguía un orden general. Se ofrecían oraciones de apertura y también se hacía una lectura de la ley, o sea, los primeros libros del Antiguo Testamento. Después de esa lectura se leía a los profetas, pero también si se encontraba presente alguna persona estudiada, se le invitaba a hablar sobre los temas relacionados con las lecturas. Y entonces le dicen a algunos hermanos que estaban allí que fueran a Pablo y a Bernabé, que le dijeran a los hermanos, pues, que si tenían palabra, la pudieran dar. Entonces el apóstol Pablo hace uso de la palabra y les habla del Señor Jesucristo. Y quiero que veamos algunos detalles de ese sermón evangélico que Pablo les presentó. Lógicamente todo lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, del verso 14 al verso 41. Cuando tenga usted momento en casa, puede leerlo. Y Pablo inicia su sermón de la siguiente manera. Esto está del verso 16 al verso 23. Pablo empieza explicando cómo la obra de Dios en la historia conduce hasta Jesús. Pablo se dirigió a los dos grupos que estaban en ese momento en la sinagoga, en un día de reposo típico, o sea, normal. Y cuando digo dos grupos, son tanto a los judíos como a los casi judíos. Esos gentiles que admiraban la religión judía, pero no se comprometían completamente con el judaísmo. A ellos también se dirige, que son los dos grupos, los judíos verdaderos y los judíos o no judíos, pues gentiles que querían ser judíos. En este repaso de la historia de Israel, amados hermanos, Pablo mencionó eventos importantes como la elección de los patriarcas, la liberación de Egipto, el tiempo en el desierto, la conquista de Canaán, el tiempo de los jueces, la creación de la monarquía, pero todo conducía finalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y en este repaso de la historia de Israel que Pablo les está presentando, demuestra que Dios tiene un plan para la historia.
Y entonces nosotros debemos sentir una conexión con ese plan. Jesús es el objetivo de la historia. Y como nosotros estamos en Jesús, estamos contemplados también en ese gran plan de redención de Dios. Pero también Pablo, en esa historia, del verso 24 al verso 29, muestra cómo la gente recibió y rechazó a Jesús en ese tiempo cuando ya Jesús comenzó su ministerio o estaba en su ministerio. Y él empieza con Juan el Bautista. Pablo comienza hablando de Juan el Bautista. Y entonces él les dice, Juan el Bautista respondió a Jesús de la manera correcta. Él preparó los corazones de otros para Jesús. Y vio a Jesús por lo que realmente era. Juan sabía que Jesús era aquel más grande que todos. Juan lo sabía. Juan sabía que Jesús era más que un maestro, era el Señor. Y era ese Señor a quien todos debemos responder. En esta declaración Pablo demuestra que Juan sabía que Jesús estaba muy por encima de él. En aquel tiempo, mis amados hermanos, no era raro que un gran maestro tuviera discípulos y que le siguieran. No era nada raro. Y se esperaba que los discípulos le sirvieran al maestro de diferentes maneras. Y dentro de este acuerdo hay varias cosas que tiene que hacer que se logra violar ese acuerdo y llega a un abuso de los principales rabinos hacia los discípulos, porque establecieron ciertas cosas que eran demasiado humillantes como para que un maestro las exigiera a sus discípulos. Y se decidió, por ejemplo, que un maestro que esperaba a su discípulo, cuando llegara le dijera que le desatara el calzado de sus pies. Y eso sobrepasaba el acuerdo. Era demasiado desagradable y degradante para el discípulo. Y entonces, cuando estamos ya con Juan y con Jesús, aquí en cambio, Juan insistió en que ni siquiera era digno de hacer esto por Jesús, cuando dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Eso me lleva a mí, y creo que a usted también, a reconocer la grandeza de Jesús y la gran muestra de humildad y de sujeción de Juan hacia Jesús. Los que no conocían las Escrituras rechazaron a Jesús, mis amados hermanos, y lo entregaron a Pilato para ser ejecutado. Pero también esto era cierto, que a pesar de que vivían en Jerusalén y eran gobernantes entre los judíos, por lo tanto Jesús fue ejecutado y puesto en un sepulcro por sus discípulos, entre ellos José de Arimatea. Entonces, cuando ha llegado el momento, lo quitaron del madero. Al llamar a la cruz un madero, Pablo se basó en la idea de Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23, que cuando tenga su oportunidad lo lee. Y en este pasaje dice que Dios maldice a una persona que ha sido colgada en un madero. Pablo quería comunicar la idea de que Jesús se hizo maldito para que nosotros pudiéramos ser bendecidos, según lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 13. Amados hermanos, en este mensaje que Pablo está dándole a Galacia, Pablo predica al Jesús resucitado también. Y eso está del verso 30 al verso 37 de la lectura que no hice, que es Hechos capítulo 13, del verso 14 al verso 41. Y comienza diciendo, más Dios. Con estas palabras maravillosas, Pablo reconoce que Jesús hizo todo lo que pudo
todo lo que estaba en él. Pero quiero decirle que también el hombre hizo todo lo que pudo para pelear contra Dios, incluso para matar a Jesús. Pero dice Pablo, más Dios, o sea, fue más grande que el pecado y la rebelión del hombre. Y Jesús se levantó de la tumba, triunfando sobre el pecado y sobre la muerte. Aquí, amados hermanos, simplemente se declara la verdad. Sin embargo, también ofreció evidencia de testigos, porque dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él. Y eso lo sabemos, usted y yo. Fueron 40 días que después de haber resucitado, él estuvo con sus discípulos. Hizo muchas cosas para que ellos pudieran entender el por qué estaba ahí. Entonces, no debemos perder de vista el énfasis en los hechos que Pablo estaba predicando ahí. Es tan evidente que se puede perder. Ahora, él se enfocó en cosas que realmente pasaron. No en filosofía, no en teología, porque déjeme decirle, el cristianismo no es solamente una filosofía o un código de ética, aunque sí se trata de estas cosas. Pero esencialmente el cristianismo es una proclamación de hechos que hablan de lo que Dios ha hecho con nosotros los que creemos en Él. Y dice el texto también, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, pero también a nosotros. Entonces, aquí Pablo aplica la verdad de la resurrección de Jesús. La resurrección significa que Jesús realmente es el único Hijo de Dios, de acuerdo a Salmo 2:7. Y prueba que Él era totalmente santo, incluso en su obra en la cruz, según Salmos 16:10. Y entonces Pablo sigue hablando. Y en esa presentación de su predicación de Pablo, Pablo aplica la verdad de quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Y eso está del verso 38 ya al verso 41, que es el final de la lectura. Entonces, la promesa es que debido a quién es Jesús y lo que hizo por nosotros, se nos ofrece libremente el perdón en Jesús. Ese perdón que necesitábamos y que se logra cuando Él, estando colgado en el madero y antes de morir, dijo, consumado es. En otras palabras, es como decir, está pagado, está saldada la cuenta. Y entonces podemos ser justificados de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados ellos tampoco. Nunca podremos justificarnos nosotros a nosotros mismos ante Dios. Al pensar así, asumiríamos que Dios califica, amados hermanos, en una curva o en una medida que cambia según la debilidad humana. Pero pensar así también nos da la gloria de nuestra propia salvación en vez de simplemente decir, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, dice Efesios capítulo 2, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Jesús, amados hermanos, no solo nos perdona, sino que también hemos sido justificados por Él. El perdón se encarga de la deuda, del pecado, pero la justificación pone un crédito positivo en nuestra cuenta ante Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, la advertencia es que si no aceptamos a la persona y la obra de Jesús con toda nuestra vida, lo menospreciamos a Él, desapareceremos. En esta advertencia, Pablo citó un pasaje de Habacuc sobre el juicio que vino sobre Jerusalén. Y entonces también les dice, si Dios los juzgó a ellos, también juzgará a aquellos que nieguen y rechacen su oferta de perdón a través de la obra de Jesús. Quiero decirles también, aunque en nuestra época
hablamos de gran gracia, Dios sigue siendo un Dios de gran juicio y el pecado debe ser juzgado. No ha sido expiado por la obra de Cristo, si no ha sido expiado por la obra de Cristo, algunos estudiosos comentan que Pablo aquí predicó muy parecido a lo que hizo Pedro en el día de Pentecostés. Esto nos muestra que Pedro y Pablo predicaron el mismo evangelio, y el mismo evangelio fue predicado por alrededor de 15 años, amados hermanos, después de Pentecostés. Así que como fue predicado ese primer día. Y eso solamente se logra a través del Espíritu Santo de Dios. Quiero ir terminando. Déjeme le digo, para los hebreos del tiempo de Pablo, las cosas no eran tan fáciles, puesto que no había sido escrita la Biblia como la tenemos ahora, en papel, y la podemos leer en el celular y en diferentes versiones, y la podemos leer cuantas veces creamos necesario, la historia, las narraciones que en ella se encuentran, en fin. Sin embargo, te pido que no sigas al Jesús de la historia, sino que sigamos al Jesús que vive y vive para siempre, al que murió en la cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de su Padre, nuestro amado Dios. Hagamos una introspección dentro nuestro para definir, amados hermanos, nuestra manera de adorar a quien nos ha dado la libertad, a quien derramó su sangre para lavarnos de nuestras culpas. Aquel que siendo inocente lo culparon pagando los pecados del mundo, pagando los pecados tuyos y míos. A Él tenemos que adorar, pero de una manera tal que sea diferente a la que estamos acostumbrados de manera religiosa, sino que sea de manera espiritual. Como Él mismo le dijo a la samaritana, adoradores en espíritu y en verdad. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González de México. Paz a vosotros, mis amados hermanos.